¿Qué tal? Ah, ya, perdón, se fue por un momento el internet. ¿Cómo les va en esta temporada de calor? Está haciendo mucho calor, perdón. Bueno, con todo y todo, estoy aquí de nuevo para el tema del día de hoy. Y la verdad que miren, hoy vamos a hablar de dos miserables en la extensión de la palabra. Uno es una pareja de miserables, el matrimonio Calderón Zavala, que son los miserables, que afortunadamente los están exhibiendo como lo que son desde ayer y hoy todo el día los están rostizando y seguramente mañana también, por lo cual se ocultaron y se hicieron ojo de hormiga este día. Y el segundo personaje miserable es Denise Dresser, que también fue exhibida como informante, como alguien, como ya lo habíamos dicho aquí muchas veces, que alguien que trabaja para esa agencia que se dice de inteligencia, que es una central de allá de Gabacholandia, lo que todo el mundo sí. Pero bueno, hoy estuvo pataleando y lanzando pestes contra el presidente, queriéndolo embarrar y todo eso. No, mijita, no, mijita, tú cobras del Departamento de Estado estadounidense. No hay para dónde hacerte. ¿Sí? Digo, aquí al presidente no le pidieron, oye, escríbeme un análisis del panorama sociopolítico de la elección del 2006. No, 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 no. Pero bueno, vamos a comenzar directamente con lo que dijo gracias, el, el ministro Arturo Saldívar Pérez de la Rea, sobre que desató la furia de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, porque, pues bueno, son lo que reveló del caso ABC. No lo había revelado, pero esta vez lo dijo de viva voz durante la presentación de un libro. Entonces, vamos a escuchar qué dijo el ministro Arturo Saldívar. Y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé 2 ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la corte. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento. Tómala, tómala, duro y directo. ¡Sas! La verdad que pues no hay mucho para dónde hacerse y además pues ¿en quién podemos confiar más? En la palabra de el ministro Saldívar, que pues sí se ha visto ecuánime tanto con el presidente López Obrador como con Peña Nieto, o del par de delincuentes hipócritas de ultraderecha que son Felipe Calderón y Margarita Zavala. Bueno, no vamos a hablar en este video sobre el caso en específico, que es muy lamentable, la verdad que yo digo, hijo, no, los testimonios de los padres son terribles, o sea, son terribles. En ese entonces y ahora son terribles. Las imágenes son terribles. No solamente 49 niños muertos en una situación muy difícil, sino otros más de 106 creo,
también con heridas, lesiones, quemaduras de diversos tipos, ¿no? Muchos de ellos hasta la fecha todavía se encuentran muy, muy mal, ¿no? De eso, pues bueno, no vamos a hablar. Eso, pues creo que ya mucho se habló este día. Más bien de lo que quiero exponerles, porque vi que aquí vemos las cosas desde otro punto de vista, es cómo la derecha, los impunes del pasado, cada vez están siendo más expuestos. Cómo todo ese entramado de complicidades que durante los sexenios sobre todo de Salinas de Gortari para acá, toda esa red de complicidades que les permitieron una y otro atentados contra el pueblo, no solamente masacres, no solamente masacres, por ejemplo, la de Aguas Blancas, con Cedillo, ¿no? Chenaló, sino, por ejemplo, también la persecución a enemigos políticos durante el salinato, los más de 500 perredistas en su momento, ¿no? Desaparecidos, ejecutados, amanecidos, muertos, más toda la pudredumbre del caso Colosio. Veamos, ¿quién protegió, quién escondió todos los elementos para que hasta hoy en día siga impune este caso, siga en el limbo, ¿no? Posteriormente, igual con Fox, otras masacres, ¿no? Se desataba la guerra. Y después con Felipe Calderón, también otras masacres, plus el accidente de la guardería ABC, que como que estamos viendo que ahorita que le costó la vida a tantos niños y fue un episodio, es más bien un episodio doloroso para el pueblo de México. Todos esos hechos de corrupción contenidos por la red de complicidades del pasado, ¿no? Bueno, ya de Peña Nieto también, no Villas de Salvácar, Tanuato, Tlatlaya, párale de contar. Esos son los más sonados por la cantidad de personas en su momento encontradas sin vida, pero de forma constante. 5 o 10 cuerpos por aquí, otros por allá, ejecutado, narcofosa, desaparecidos, intimidados, desplazados, enfrentamientos. Y nadie vio nada. Nadie tuvo la culpa de nada. Todo eso gracias a los entramados de corrupción que supo tejer la derecha, no solamente para cuidarse entre gente priista y después entre panistas, sino para cuidarse de priistas a panistas y de panistas a priistas. Y después le entró también al quite el PRD, ¿no? Porque a final de cuentas todos compusieron un gran aparato de derecha que tenía controlado a todo el Estado y a sus organismos autónomos y a otros gobiernos, los estatales y los municipales, para que no los tocaran, para que hubiera impunidad. Y el resultado que vemos, ¿no? Pues que un país, una nación furiosa contra toda esta gente, todos estos criminales del pasado, que se la cobraron en el 2018. Dijeron, vas y tú, Calderón, tú, Margarita Zavala, Peña Nieto, tu gaviota, Fox, Marta Sagún, Cedillo, ¿no? Salinas, bueno, sus pobres esposas siempre las tenían ahí guardadas, no figuraban políticamente, pero también seguramente algún día va a salir respecto a las primeras damas del Salinato y de Cedillo, ¿no? Pero es todo este gran aparato que nos pudrió durante muchos años como sociedad, que acabó con las esperanzas de cientos o millones de jóvenes en su momento, de personas que perdieron su trabajo, que perdieron familiares, que veían de pronto un panorama negro para vivir, ¿no? Hace rato me encontré, por ejemplo, un chavillo que hace como, ¿qué les gusta? Casi unos 15 años, era uno de los chavillos de los que iba a comprar a la tienda de mi mamá.
Después creció y se volvió medio vaguito. Después siguió creciendo y ya se volvió marihuano y empezó a entrarle a todo. Y siguió creciendo a robar hasta que fue a dar a la cárcel. Yo dije, bueno, ya salió de la cárcel, ya pues, seguramente como medio se regeneró. Pues no, pobre cuate, chupado como Alex Lora, así todo. ¿No? Y dije, no, este cuate, 15 cuántos años le queden de vida, ¿no? ¿Qué necesidad de que ese joven haya, pues hasta el momento, echado a perder su vida? Porque unos delincuentes en el pasado le quitaron sus esperanzas. Porque sí, en una zona donde no hay trabajo, hay mucha pobreza, bueno, para de contar todos los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, gracias. Pero de verdad, miren, me da gusto ver que estos criminales, hijos de su... hoy en día sean exhibidos y sean presentados ante la opinión pública como lo que son, unos delincuentes. Ellos y toda su parentela. Porque sí, no solo Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, sino es la prima que era la dueña, la prima de Margarita Zavala, que era la dueña de la guardería ABC, más otros socios panistas, que además estaba trabajando de forma irregular, amparada por un aparato panista de mucha gente de peso, ¿no? Y que, pues bueno, como buenos impunes y como buenos mafiosos que son, solamente dejaron que se castigara a la parte más débil, ¿no? Y aquí tengo, por ejemplo, tengo una nota ¿dónde está? Una nota del 2006 de Excelsior, donde habla de que se sentenciaron a entre 20 y 30 años a gente inculpada en el caso de la guardería ABC, ¿no? Dice, Raúl Martínez, juez primero de distrito con sede en esta capital de Hermosillo, dictó sentencia de 20 a 29 años de prisión sin derecho a fianza en contra de 21 implicados de la tragedia de la guardería ABC, donde el 5 de junio de 2009 perdió la vida 49 bebés y más de 70 resultaron heridos en un incendio. La noche del viernes a las 22 horas se inició la notificación de las sentencias que fincan responsabilidad penal, con lo cual concluye la primera instancia del caso. Gabriel Alvarado Serrano, abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, consideró que ninguno de los inculpados irá a una prisión porque el juez estableció que el incendio fue accidental y clasificó los delitos como culposos, no dolosos. Adicionalmente dijo faltan las apelaciones y que las sentencias sean confirmadas por tribunales superiores. Esta nota es del caray, ¿dónde está? Sí. 15 de mayo del 2016. Sí, del 2016. Casi 7 años después de esta tragedia, ¿no? De estos, me parece que, porque es algo que todavía no se termina de conocer bien, pocos son los que quedan en la cárcel y de ellos ninguno es uno de los actores principales, puro medio pelo, ¿no? Puro funcionario operativo, nadie de los jefes. Porque de eso se trata la impunidad. El entramado de impunidad de la derecha crea sus formas de escabullirse, ¿no? Decir, bueno, pues yo no fui el culpable, aunque yo soy total y absolutamente el culpable. No, yo no fui. Fue el director del área de tal. O fue el que en campo no hizo bien la revisión y ahí está su firma. Yo no firmé, él firmó. Y así, miren, decenas y decenas y decenas de casos de diversos tipos, he visto este tipo de proceder en muchos temas, tanto aquí en el Estado de México como a nivel nacional. Es algo básico de la derecha cómo se cubren las espaldas. Pero como les digo, afortunadamente, me da mucho gusto que estos delincuentes sean exhibidos. Y aunque chillen, porque miren, por ejemplo, Margarita Zavala ya salió a chillar, a decir que, a desmentir
desmentir lo que dijo el ministro Arturo Saldívar. Dice, el ministro, haciendo esta nota de Radio Fórmula, donde responde Margarita Zavala a Arturo Saldívar. Dice, el ministro presidente de la Suprema Corte, respondió, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, respondió a la ex primera dama Margarita Zavala al afirmar que todo lo que reveló durante la presentación de su libro está acreditado. Lo anterior, luego de que la diputada federal afirmara que por medio de su cuenta de Twitter, que el ministro lanzó una serie de mentiras sobre el caso de la guardería ABC. Durante una entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula, Saldívar aseguró que sus relatos están respaldados por diferentes situaciones que fueron dadas a conocer públicamente en aquellos años. Todo lo que yo dije está acreditado. Primero, dije que me fue a visitar el secretario de Gobernación y que hubo presiones. Cuando hace unos años hablé de este asunto por primera vez, Fernando Gómez Mont dio unas entrevistas donde dijo que efectivamente tuvimos una discusión, pero que él no sintió que estaba presionando. Ay, no. Que a lo mejor fue una cuestión de percepción muy distinta a lo que aclararon hoy. ¿No está diciendo que hasta se terminaron gritando? Fernando Gómez Mont es un famoso por ser un abogado muy pesado aquí en México, que resuelve los casos de una forma poco, bueno, no digo poco convencional actualmente, o debería ser poco convencional, pero es muy común en el caso de la derecha, a través del tráfico de influencias, las presiones y las intimidaciones y el litigio en los medios de comunicación. Pero bueno, ese es Gómez Mont. Segundo, dice Lelo de la Real. El trato que se le dio a los papás y mamás de la guardería ABC, simplemente hay que ver las entrevistas, videos, los escritos y cartas que le enviaron a Felipe Calderón y Margarita Zavala. El trato inhumano que se les dio está acreditado. No es que yo lo diga. El debate es que se dio en pleno y como la mayoría del pleno justificó la muerte de estos niños, está en la página de internet de la Corte. Explicó. Miren, el ministro se los ensartó por todos lados y no tuvieron para dónde hacerse. O sea, y qué bueno, de verdad, miren, esto no lo hubiéramos visto antes. Tal vez sí en el pasado lo comentó y fue en un libro y todo eso, pero pues no lo podía decir abiertamente hoy en día. En aquel momento, vean lo que dice incluso de viva voz el ministro, pues temió por su vida, dice, si algo por pura cosa, yo no llego al otro día aquí a presentar estos proyectos, denlos a conocer a los medios. O sea, así estaban las presiones. Digo, Felipe Calderón es un psicópata que no le importa mancharse las manos. O sea, creo que hasta lo disfruta. Entonces, no le hubiera importado acabar con un ministro. Pero ¿cuál fue su estrategia? Comprar al resto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que para que rechazaran el proyecto del ministro Arturo Saldívar, ¿no? Ahí nada más otros dos ministros votaron con él en una clara operación de Estado. La verdad, miren, celebro que se haya dicho eso y ojalá veamos más ejemplos de cómo aquellos hechos del pasado que tanto nos indignaron encuentran explicación hoy en día y si se puede castigo, porque muchos ya estaban ahí comentando en redes sociales y algunas otras actores políticos diciendo vamos a desaforar a Margarita Zavala y hay que llevarla a la justicia por este asunto, ¿no? No estaría mal. Hoy no se presentó a la sesión del pleno de la Cámara de Diputados. Sabía que la iban a freír en aceite y que pues en un acto muy panista pues escondió la cabeza como avestruz y no fue, ¿no? Por ahí estaba su sobrina Mariana Gómez del Campo, que también es sobrina de su tía, ¿cómo se llama? Montserrat, algo así, no recuerdo, Gómez del Campo también, que era la dueña de la guardería ABC. También, es una familia de puras fichitas.
de puras fichitas, ¿no? Y con ese cinismo, con esa cara dura que se nos paran enfrente a señalar al presidente López Obrador de corrupción, de impunidad. Güey, o sea, ¿de qué me estás hablando? Bueno, pero como le digo, afortunadamente hoy en día podemos ver eso. Antes no lo habíamos visto. ¿Ustedes creen que López Dóriga o Loretito hubieran transmitido la noticia? Yo lo dudo mucho, ¿eh? Es más, imposible. No hubiera entrado. No hubiera entrado. Hubiera sido como el otro día soleado de Jacobo Zabludovsky, ¿no? Cuando el 68. No pasó nada. No pasó nada. Pero bueno, pues ya fue bueno, no fue, más bien, y qué bueno que se esté quemando, se esté debatiendo este asunto. Y en los trending topics orgánicos, estos sí son orgánicos, están al tope en Twitter, ¿eh? Con el hashtag asesinos, Felipe Calderón, Margarita Zavala, ABC, cosas así, están al tope, porque la verdad la gente sí está muy indignada y ahorita no hay bots que les alcancen para pues bajar estos trending topics, ¿no? Para colocar alguna otra, ya saben, ¿no? Ahorita creo que ya sacaron hoy de qué. José Ramón López Beltrán, 4. Ahí van con algo nuevo. Terrible estos pobres derechosos que la verdad que como les digo, la hipocresía es su doctrina. Bueno, ya nos vamos a comentar lo de Denise Dresser. La verdad que ando un poquito cansado, disculpen, ¿no? Porque sí tuve un día un poco ajetreado. Hoy no salí a reportear, estuve haciendo otras cosas, entonces un poquito cansado, asoleado. Y mañana sí voy, tengo una conferencia, por cierto, una conferencia con ay, se me olvidó el nombre de un escritor, ¿no? Va a ser a la 1 de la tarde y voy a aprovechar para entrevistarlo sobre el asunto de propaganda política, la propaganda. Va a estar muy bueno, va a ser en vivo, entonces esténse atentos. Y también pues mañana voy a corretear a otros diputados a la Cámara de Diputados, que es la sesión de los jueves, porque hay unos temas pendientes de que para qué les platico. Entonces, pues bueno, hoy vamos a tener temprano. Ya nada más comentando lo de Denise Dresser, la hipocresía de Denise Dresser, de ella y de muchos otros intelectuales orgánicos que han estado al servicio de la CIA. Bueno, de esa organización de inteligencia o que dicen que es de inteligencia, ¿no? Que además estaba tratando de traducir un poco el cable de Wikileaks, en donde se revela que en junio del 2006, Margarita Zavala hizo un análisis sociopolítico previo a las elecciones. Hablaba de Felipe Calderón, de López Obrador, habían otros como Rogelio Ramírez. Menciona varios actores políticos del momento, ¿no? Que eso es lo que normalmente necesitan los gobiernos extranjeros. Esa es una de las diversas labores que hace un agente encubierto de un gobierno extranjero en un país. Hacer labor de inteligencia, como esa. También, obviamente, pues pasarles tips, ¿no? De que quién se reúne con quién habla bien, quién habla mal de quién. Muchas cosas, ¿no? Juntar, enviar mensajes. Todo ese tipo de cosas las hace alguien que está, pues, trabajando para una potencia extranjera. Y obviamente, y también de lo más importante, todo lo que se puedan enterar que les pueda servir. En este caso fue un análisis en el que pues creo que se equivocó un poco. La verdad que mi inglés no es muy bueno, entonces pues traté de leer lo más posible. Pero pues sí, no le daba ella esperanzas a López Obrador de ganar. Sí decía como que pues Felipe Calderón, pero como que tenía ciertos problemas, ¿no? O sea, bueno, eso es lo de menos lo que dice el cable. El hecho es que ella le pagaron para que hiciera un análisis con el gobierno gringo. Lo que ha estado haciendo, porque además entre sus diversas organizaciones en las que participa, como le hemos dado a conocer aquí, pues reciben financiamiento del gobierno gringo, ¿no? Ella, hay gente como Sergio Aguayo, Leonardo Curcio, Pauli Bolio también,
muchos intelectuales orgánicos. Y obviamente los de casa, como Enrique Krause y Aguilar Camín. Entonces, miren, cuando a veces empieza uno a platicar de estas cosas con la familia, con los cuates, empiezan, ahí vas con tus temas conspiranoicos. No, tú, Chairo, alucinas. No, ya ves cosas raras. Eso ves muchas películas, ves muchas series de Netflix. Ahí está, es real, ¿no? Son documentos con los que uno acredita que efectivamente hay mexicanos trabajando para el gobierno gringo. Y la historia de las traiciones, pues es larga, ¿no? Y de la operación de organizaciones como la DEA o la ESA central, que dicen que es de inteligencia, también es mucha. Pues acordemos del caso de Enrique Camarena Salazar, también era un mexicano que trabajaba para el gobierno gringo, bueno, México-americano, él decía que era más mexicano, y que estaba haciendo labores de inteligencia, llevando y trayendo dolaritos, metiéndose con el cártel de Guadalajara en aquellos años. Entonces, esto ya es muy viejo, muy viejo. No hay nada que sorprenderse, pero bueno, Denise Dresser envió una carta donde, por supuesto, envió una carta y además la estuvieron entrevistando en diversos medios de comunicación hoy sobre esta carta, embarrando al presidente, a ver, ¿por qué fue a la embajada? Y que no sé qué. Y por ejemplo, en la carta que escribe de respuesta a este cable que se dio a conocer, habla de que, bueno, sí, es que se menciona también a tales personajes, pero lo dice de forma como diciendo, ellos fueron a la embajada. No, ella los menciona, porque su análisis menciona a estos personajes que son actores políticos de la época, ¿no? Pero de alguna forma los deja como ver de que pues, ellos también estaban al servicio de la embajada gringa. O sea, dije, qué mañosa, qué miserable gente es esta, de veras. Esta mujer, de veras, deberían de, híjole, no sé, encerrarla en un hospital psiquiátrico, porque de plano ya no haya cómo patalear y romper todo lo que tenga. Así como cuando sacan un borrachito del bar que se pone bien loco y pataleando y así se pone esta, ¿no? Tratando de destrozar todo lo que pueda destrozar en cada oportunidad que le den. Eso ya es, de verdad, ya es enfermizo el grado de obsesión que tiene en contra del presidente López Obrador y la Cuarta Transformación. Esta señora muy fifí que seguramente se siente desplazada, de que ella se sentía parte de la clase gobernante intelectual, empresaria y de gente bien que mantenía bajo control a nuestro México. Y de pronto pues llegamos todos en banda. ¿Qué onda? Ya llegamos nosotros a gobernar la democracia. Viejo, bola de, ¿no? Fifís y demás, y pseudo fifís, aspirante a fifís y derechosos. Les dimos una patada en el trasero y les dio mucho coraje y no lo han superado. Pero bueno. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video porque también todavía no termino, tengo que hacer algunas otras cosas. Y ya no tardan en tocar la puerta porque estoy esperando unas personas para entregarle un pedido de unas cosas que, bueno. Iba a darle un poco de lectura a la carta de Denise Dresser, pero miren, de verdad, ya es enfermizo. Y como les digo, aquí vemos las cosas de forma estructural. Ya lo que digan o argumenten y todo eso, como le digo, al paso de los años vamos a ver que lo que les platico y la forma que vemos, pues hay certeza, ¿no? Hay certeza, ya lo que ellos quieran matizar en este momento, pues es forma de cambiar una realidad que es una realidad muy grande, muy pesada y que no se pueden librar de ella. Muy a su pesar. ¿Va que va? Nos vemos y cosas así. Y justamente de eso vamos a platicar, de la elección en el Estado de México y la supuesta militarización
de México, que es alguien que es un tema con el que están friegue y friegue y friegue. Incluso Denise Dresser, en parte de su carta de respuesta, está diciendo, es que el presidente López Obrador le dijo al embajador Tony Garza que iba a militarizar México. ¿De dónde sacas esa pendejada? La señora Dresser, de veras, tantita dignidad, ¿no? Dicen que las letras dan virtud, pero hay gente que al parecer las letras los vuelven locos. O quizás lo que los vuelven locos son los dólares. Nos vemos mañanita. Descansen.